Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepenop Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepenop, y estoy en un nuevo episodio con un ponente que de momento no podemos decir quién es porque vuelve la nueva sección de esta temporada, Netas Emprendedoras, donde pues básicamente creamos un espacio anónimo, confesionario, donde invitamos a ponentes que pueden o pueden que no hayan estado en el podcast antes. Y pues les pedimos que digan eso, la neta de la vida emprendedora, sin filtros, ni siquiera sin presencia. Entonces, pues nada, por el resto de la entrevista le voy a decir al invitado fulanito, entonces perdón, no se me ocurrió algo más original, pero fulanito, ¿cómo estás? Muy bien, Sebas, gracias por invitarme. Al contrario, encantado de tenerte por aquí. O- Oye, fulanito, pues nada, primero te quería preguntar, nada más, tú eres un emprendedor que está en muchas cosas relacionadas a la comunicación. Doy ese único contexto para que se entiendan las preguntas que te voy a hacer, ¿no? Pero De acuerdo. lo primero que te quería preguntar es, tú llevas muchos años relacionados con el ecosistema emprendedor, empresarial, etcétera. Yo te quería preguntar, ¿alguna vez te has sentido usado o que tú hayas usado a este mismo ecosistema para construir algo? Uf, Empezamos leve, ¿verdad? empezamos fuerte. Pues la verdad, mm, de hecho, después de todos estos años, me he sentido muy usado. Ok. Yo usado, he sentido que cuando empecé a involucrarme con el ecosistema, decían, no, es la buena onda, todos nos ayudamos entre todos, todos ponemos cosas, cuando alguien va a lanzar algo, siempre estamos ahí para apoyar en marketing, en ventas, como coaching, etcétera. Y bueno, tal vez por la posición que yo tenía, más bien me buscaban a mí para que les ayudara. Y, y luego, pues, cuando ya habían lanzado y empezaban a crecer, algunos llegaron a ser incluso unicornios, pues no me levantaban el teléfono, ¿no? Entonces, cuando yo necesitaba, digamos, no ayuda, pero sí, pues tal vez algún contacto o entrevistarlos, ya no había respuesta porque ya había mil barreras en medio de sus directores de comunicación y marketing que no te dejaban ya acceder a los personajes. Entonces, sí, me quedé con un sabor de boca, la verdad, no muy agradable porque yo di mucho tiempo mentorías, asesorías uno a uno, di talleres, conferencias gratuitas a uno y varios, y por varios tipos de aceleradoras e incubadoras. Y no, la verdad es que llegó un momento en que me sentí pues drenado, ¿no? Drenado, agotado, sin energía porque sentí que nada más era como pedir, 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 pero no había energía de regreso, ¿no? ¿Crees que los emprendedores fácilmente pierden los pies y olvidan ser agradecidos con los que les abrieron las puertas? Pues yo creo que he empezado a ver de otra manera el ecosistema, pues porque a veces creo que desde el propósito, desde que inicias, desde que arrancas, y los objetivos que te pones hacen justamente que pronto pierdas el piso. A la vez, tanto ya ahora exposición a un emprendedor, o sea, a veces solo tienes una idea y a veces llevas unos meses. De hecho, ya vimos que hubo unicornios que no tenían ni siquiera un año de haber lanzado y eran unicornios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo que quiero decir es que los incentivos no están bien alineados. Nos volvimos un ecosistema que estaba buscando pues como la satisfacción de corto plazo y no una trascendencia de largo plazo. Y cuando ese es el beneficio que estás buscando digamos, el like, por decirlo de alguna manera, pues entonces fácilmente te pierdes en el mundo de los eventos, de los speakers, de los medios, de las portadas, y dejas de hacer lo que se supone que tienes que hacer, que es emprender una empresa, llevarla a buen puerto, construirla, desarrollar equipo,
invertir en tecnología, etcétera, ¿no? Entonces creo que vivimos en un mundo tan mediático que se han perdido un poco. Es fácil perder el piso, sí. Hay veces, ¿tú crees que personas, emprendedores, empresarios, lo que sea, que han tenido, ¿cómo lo digo? Pues mucho énfasis en los medios de comunicación, mucho exposure. Eh, ¿Tú crees que algunos de los que están ahí no se merecían el, el ruido que generaban, ya sea como empresa o como los individuos detrás de esa empresa? Varios, sí, varios. Sí, aquí pasa mucho que en los medios de comunicación, las agencias de relaciones públicas que muchos contratan, eh, te construyen una historia y, y te la venden muy padre, hablando de tecnologías disruptivas y de personajes que prácticamente emprendieron porque la mamá se les iba a morir y ellos la salvaron, cosas así que luego si rascas hacia el fondo ves que esa historia no tiene pies ni cabeza, pero en cambio pues ya aparecieron en todos lados, ¿no? Entonces sí, sí pasa. ¿Y alguna vez en una de esas narrativas llegó el momento que dijiste, ya no me la creo, pero no sabías cómo bajarte de ella porque pues, ya lo habían publicado ustedes mismos? Sí, nos pasó, sí, nos llegó a pasar, incluso por ahí de una persona que publicamos, no solita, pero sí con otros emprendedores en una portada y nos llegó a pasar que después se descubrió que había hecho un fraude, ¿no? Entonces, pues sí, sí, la verdad es que sí, sí, sí nos llega a pasar, pues porque también nosotros como gente que está en medios, a veces andamos corriendo, andamos a la carrera y no tenemos el tiempo de meternos a fondo, a rascar al fondo para comprobar todos los, todos los factores y todas las aristas y asegurarnos que no están pasando, pues que todo lo que nos están diciendo es real, ¿no? Y ahí, por ejemplo, eh, pues por ejemplo, un periodista, bueno, el periodismo busca la verdad. En alguno de estos momentos no sentiste, entendiendo todo el contexto que tú acabas de decir, personalmente no dijiste fallamos o fallé o lo que sea ahora sí que en los fundamentos de la profesión. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Sí, sí, hubo un post-mortem y una autocrítica fuerte, sí. Sí, por supuesto que sí Y, digo, nadie es infalible, eh, tanto que aquí está el caso de Elizabeth Holmes de Teranos, que se ganó portadas en las principales revistas de negocios de Estados Unidos y que obtuvo financiamiento incluso de Carlos Slim y que pues, era un fraude, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es que, o sea, sí hubo una autocrítica y un sentimiento de la regamos, pero también por otro lado, en el contexto en el que vivimos, donde hay tanta información, pues también entendimos pues que somos seres humanos y que nos podíamos equivocar. Tratamos más bien de revisar los procesos y de decir que no nos podíamos saltar en los procesos de investigación antes de publicar una historia, pero también por otro lado, pues también tenemos que aceptar que nadie es infalible, ¿no? claro. Oye, ¿y alguna vez, digo, hay más que de error de negligencia, alguna vez escribiste algo por quedar bien con alguien? Ya sabes, le escribo este artículo bien a este porque es el sobrino de, o el primo de, o el mejor amigo de alguien que me interesa llegar como No, medio, como tú. Tú no. Muy bien. no, no, de verdad que no. No te quiero decir que cuando tú eres el director editorial de una empresa de medios, pues regularmente tienes mucho poder de decisión. Siempre está el director general que te puede. Sí te puedo decir que en varios de los medios donde trabajé tuve que cumplir una orden de publicar una historia de alguien que para mí no merecía ser publicado, eso sí te lo puedo confesar. Varias veces en varios de las empresas donde trabajé tuve que publicar historias, incluso llevar a portada a gente que para mí no lo merecía,
ni en cuestiones ni de historia, ni de empresa, ni de ética, ni siquiera de buen storytelling, ¿no? No había nada que lo justificara, pero es mentira si alguien te dice, como alguien periodista, que es lo que soy yo, que alguien te dice que nunca ha tenido que comer popó. Todos hemos comido popó, que no digan que no. O porque cuando tú trabajas en un medio, pues estás vendido para obtener un salario. Si no estás de acuerdo con lo que te ordena el jefe, pues tienes la otra opción, que es renunciar, ¿no? Y no sé, cuando tienes familia que mantener y eso, a veces la decisión no está tan fácil. Entonces, digamos, por órdenes superiores, si lo hice, de entrada, que yo lo hiciera por decisión editorial mía o porque yo quisiera el favor de alguien o quedar yo bien con alguien, eso sí, nunca lo hice. Lo que yo ahora, a partir de que soy, digamos, mi propio jefe, lo que yo publico a partir de entonces, que nadie me tiene que dar ninguna directriz ni nada, yo publico las historias que me convencen, primero a mí, que me parecen relevantes primero a mí, y que por eso se las cuento a mi audiencia, y si no, no lo hago. No. Perfecto. Oye, pues agarrando la misma analogía que tú dijiste de comer popó, eh, y perdón porque esto va a sonar muy, mucho más gráfico de lo que me gustaría, pero ¿cómo, cómo te has cuidado a ti o has cuidado a tus equipos que has tenido para que no se acostumbraran al sabor perdón, no se me ocurre cómo mejor decirlo, al sabor de la popó? Ya sabes, todo lo que comes, mientras Claro, más lo comas, menos te desagrada. Entonces, claro. digo, a falta de una mejor forma de explicarlo, ¿cómo has ayudado a que ni tú ni tus equipos se acostumbraran a eso? Bueno, ¿sabes qué? La mala es la primera, después ya te acostumbras y no está tan mal. Pues tengo dos historias que contarte al respecto para explicarlo. En un medio donde justo estaba pasando esto, pues ahí y yo siempre suelo ser un jefe o un líder o no sé, un coordinador o un coach, no sé cómo le quieras llamar, de, de buscar que entre todos nos demos cuenta cuál es esta línea tan delgada que no deberíamos de cruzar, y que cuando la cruzamos por órdenes de los jefes, pues tenemos que tener claro que eso no estuvo bien. Y siempre en esta empresa que trabajé, una marca global de negocios, pues hacíamos reuniones para conversar, y siempre yo invitaba gente de otros lados, gente destacada en otras empresas, para que nos dieran una visión y siempre nos estuvieran diciendo, a ver, el mundo no es eso que tú estás viviendo, el mundo es mucho más grande de lo que tú estás viendo, porque en esta empresa pues es como una burbuja, en una empresa donde todo es glamour, donde todo es codearte con los grandes empresarias y empresarios del mundo, viajar en primera clase, hospedarte en hoteles de lujo. Entonces eso fácilmente te ciega y te hace perder perspectiva y objetividad, y te vuelves entonces pues cómplice. Y trataba yo de hacerles ver esto, y llegó un momento en el que ya fue imposible, ya había mucha gente acostumbrada al sabor de la popó, ¿no? Y yo ya no podía con eso, ¿no? Porque una cosa es que de vez en cuando, porque tampoco es que pasara siempre, pero de vez en cuando el dueño de la empresa o el director general te obligara a hacer algo, y otra cosa que de repente tú lo hicieras porque ya se te volvió costumbre. Entonces cuando eso pasó, decidí irme de esa empresa, ¿no? Cuando ya no pude incidir, me fui. Y en la siguiente empresa en la que estuve, logramos que, como no era, la verdad es que no era seguido, y logramos a partir de trabajo y de investigación de temas, de propuestas de temas, de enfoques innovadores, de trabajar experiencias donde hubiera una portada de revista, un trabajo digital, pero también un evento,
y que le dijéramos algo valioso al público, empezamos a lograr justo mayor libertad creativa de parte del director general, que ya nos fue permitiendo tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones ya sin meterse. Cuando ya el director general no se mete en las decisiones de tu portada o de tu evento, cuando te deja hacer lo que tú quieres, es cuando ya el equipo y tú se han ganado esa confianza, porque era contar algo que valiera la pena en un evento, en una portada, pero además que trajera negocio, que trajera... pues sí, porque al final entiendes que trabajas en una empresa que necesita tener ingresos. Entonces, cuando tú logras hacer un contenido en el que crees para tu audiencia, que crees que vale la pena, pero al mismo tiempo logras traer patrocinadores para que eso ocurra, y tu jefe entonces está feliz y no se mete, pues entonces ya lo logramos. Entonces ya fue, digamos, como que me curé en salud de la experiencia anterior, ¿no? Hey, aquí Sebas, perdón que te interrumpa el podcast. Si ya llegaste hasta aquí y te está gustando la conversación, échale un like al video. Nos ayuda un montón a que más gente descubra el podcast y podamos seguir trayendo invitados chingones cada semana. Suscribirte es gratis y nos apoyas muchísimo. Y si ya estás suscrito, sigue innovando. Perfecto. Oye, fulanito, y por ejemplo, digo, ya hablamos un poquito a más nivel grande, pero nivel chico, pues, digamos lo que sería una micro infidelidad a uno mismo. Eh, ¿Has fingido alguna vez entusiasmo por una historia o persona que en realidad no te movía nada a la hora de entrevistarlos o así? Te lo digo porque a mí me ha pasado, o sea, lo malo es que a mí es todo en audio y video y tengo una cara demasiado expresiva para mi propio bien, entonces no lo sé disimular muy bien, pero no sé, alguna vez en un uno a uno entrevistando o en algún intento de networking, etcétera, has tenido que fingir, esto está muy interesante, pero pero mentalmente te estabas dando un tiro. Pues trato de ya, cuando ya voy a entrevistar a alguien es porque ya me convencí, estoy convencido de que vale la pena, ¿no? Sí he Ok. tenido reuniones uno a uno donde conozco al posible entrevistado Ujú. y pues tal vez, no sé si porque ya sabes que en la cultura mexicana hay mucho del queda bien, Ok. sí he fingido que me interesa, pero realmente nunca, al final nunca después lo busco para entrevistarlo, ¿no? Cuando en esta reunión uno a uno de conocimiento como de rompehielo, ¿no? Ujú. No, o sea, tengo que fingir que estoy interesado en lo que me está contando. Eh, Cuando no me está interesando lo que me está contando, trato de hacer preguntas diferentes para sacarlo de su zona de confort y tratar de obtener algo que valga la pena de ser contado. Y si aún así esa persona no sale, realmente lo que pasa es que yo creo que todos tenemos algo padre que contar, pero cuando la persona está demasiado ya coacheada en mensajes corporativos cuadrados y no se sale de ese speech, pues entonces no hay nada que hacer. Entonces a mí me aburre, no me parece interesante ni relevante, y entonces ya no lo entrevisto, ¿no? Pero sí frente a él, pues probablemente pueda decir, o sea, poner cara de, qué interesante, pero en el fondo estoy diciendo, no, la verdad es que esto no sirve. Oye, y por ejemplo, tú que estás relacionado tanto a tema de periodismo como escritura, etcétera, ¿qué duele más? ¿Decir una verdad incómoda o callarla por respeto o miedo? Pues lo que he aprendido y es un músculo que he estado desarrollando, es el músculo del no. Mucho tiempo por queda bien, porque así me educaron, porque tenía que, tal vez por la necesidad de pertenecer, dije muchas veces sí cuando no quería. Y eso duele, ¿no? Creo que es lo más doloroso, ¿no? Cuando dices que sí, pero en el fondo tú no quieres ni ir a esa reunión, ni entrevistar a esa persona, porque sabes que no está correcto, no te hace feliz, no te llena, no te emociona, no te apasiona. Entonces creo que sí es lo más doloroso. Cuando dices que sí y por el fondo solo es por quedar bien, pues sí duele. Creo que este músculo lo puedes capacitar para decir que no de manera cortés, de manera lo más elegante posible, pero creo que se puede decir que no con todo respeto a las personas
y darle argumentos de por qué no, ¿no? Oye, se me acaba de ocurrir que alguna vez le has prometido a alguien eh, que va a salir en un medio sabiendo que no iba a salir, al menos en el tuyo. No, 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 imposible, no. No, no, pues siempre digo que lo único que tengo y que me da de comer es mi reputación, que es lo que la gente eh, conoce de mí como persona y como profesional, o sea, de mi trabajo. Y, y pues parte de eso es mi coherencia conmigo mismo, ¿no? Con lo que soy. Y no suelo hacer eso porque si lo hago, pues entonces estoy destruyendo lo único que tengo, que te digo, me da de comer al final de cuentas, que es pues esta experiencia que ha tenido cualquier cliente conmigo, cualquier persona con la que he trabajado, pues tiene que ser consistente, ¿no? Tiene que ser esa experiencia que te haga confiar, ¿no? Porque si no confía la gente en ti, no puedes hacer negocios con nadie. O sea, yo digo que la confianza es el pegamento básico de los negocios. Si no hay confianza, no hay nada, ¿no? Entonces, trato de cuidar eso, de que la gente no pierda la confianza en mí. Qué bueno. Como alguien que ha estado del otro lado, sí se siente feo cuando te dicen que te van a sacar en X medio y luego te enteras que no. Entonces, qué bueno que sea así. Oye, ¿y ha habido alguna parte de tu oficio que te dejó de emocionar, aunque no lo digas en voz alta? Y ahora sí lo puedes decir en voz alta. Sí, pues es otra vez la historia que te contaba del medio este grande, de esta marca global de negocios. Pues estábamos contando historias de empresarios millonarios, ya hechos, que ya tenían todo, ¿no? Realmente no había una historia muy poderosa que contar, y más cuando esta cultura de más bien solo aplaudir los éxitos y no ver nada más, que se volvía más bien un anuncio más que una historia, ¿no? Porque pues una historia que no tiene una crisis y que no te enseña cómo el personaje superó esa crisis, pues no es una historia, es un anuncio. Entonces sí, hubo un tiempo en que dejé de encontrar el sentido de contar esas historias o de contar esos textos, porque sentía que no le servía a nada más que a la egoteca propia del empresario y su círculo cercano, ¿no? En cambio, cuando me moví a otra empresa, a otro medio que contaba historias de emprendedores, ahí sí sentía que tenía una función social mi trabajo, que ahí había una historia todavía construyéndose, un personaje heroico que estaba padeciendo dificultades para sacar adelante una empresa, para hacerla crecer, y que si yo contaba esa historia y llegaba a buenas manos, a inversionistas, a aliados, a proveedores, y eso le abría alguna puerta, pues yo ya estaba haciendo algo por ese empresario, ¿no? Por ese emprendedor. Entonces ahí ya encontré o reencontré esa razón de hacer lo que yo hacía. Perfecto. ¿Alguna vez te has hecho a ti mismo alguna promesa profesional que crees que no te cumpliste a ti mismo? Pues no suelo hacer eso. Me pongo metas, creo que es distinto. Me pongo metas, o soy una persona que siempre está buscando qué hacer. Soy muy inquieto, me aburro fácilmente de las cosas cotidianas o de las rutinas. Entonces siempre esta inquietud, esta curiosidad me hace buscar nuevas cosas, nuevos caminos, nuevos proyectos. Pero de eso a prometérmelo, siento que no sé, siento que tienes que hacer las cosas por placer, por gusto, por disfrute, y no ponértelo como una losa sobre la espalda de te prometo esto y si no lo logro, ya, ¿no? Lo hago como profesional y lo hago como persona. No me gusta, por ejemplo, tiene muchos años que me gustaría conocer Turquía, no conozco Turquía, ¿no? Es un país que me llama mucho la atención, su cultura, su música, la religión, muchas cosas, ¿no? Pero pues iré cuando tenga que ir, cuando pueda ir y cuando las condiciones estén para que eso ocurra. Y si no, pues no estoy frustrado porque no he ido, ¿no?
O sea, no es algo que me quite el sueño ni nada, porque si fuera una promesa que dijera, no, es que tengo que ir en tal año porque si no, no sé, no. O sea, sé que lo voy a hacer, pero tampoco es una cosa que, si no me gusta ponerme, siento que las promesas se convierten en losas, que te quitan libertad, que te quitan flexibilidad, y este mundo tienes que estar todo el tiempo flexible y adaptado a lo que hay, ¿no? O sea, si tú tenías un plan un año de hacer una cosa, pero Trump, pero Sheinbaum, pero la pandemia, pero lo que ocurre, pues no te puedes quedar clavado en esta promesa porque no te sirve para nada. Entonces yo pienso que, aunque soy muy apasionado de las cosas que hago y muy comprometido, también soy muy ecléctico en cuestiones de dónde obtengo herramientas para salir adelante, y también soy muy práctico, ¿no? Perfecto. Oye, y pues bueno, antes de ir terminando, ¿alguna confesión que quieras sacar que te venga a la mente que no te haya preguntado yo? Pues ¿Algo que quieras decir en voz alta? viniendo como periodista, viniendo de una carrera muy larga de periodismo de negocios y después volviéndome emprendedor y estando, digamos, ya nada más un poco como observador, aunque sigo con algunas colaboraciones a los medios y eso, pero ya no vivo de periodismo, pues sí siento que esta profesión y los medios en sí están en crisis por muchas razones, ¿no? Una de las razones es porque hay una cantidad de contenido excesiva, porque hemos estado trabajando por muchos años para el algoritmo y no para las personas. Entonces hoy se hace contenido en kilo, no se hace contenido de calidad, y lo que importa es calidad, menos es más, ¿no? Como en cualquier otra cosa. Y como pasa en cualquier cosa que abunda, pues se vuelve eh, inútil, se vuelve inservible o se vuelve irritable, ¿no? Que es lo que pasa de repente seguramente te pasa a ti y le pasa a cualquiera que están escuchando o viendo esto, es que hay tanto contenido que de repente estás harto y ya no quieres nada, ¿no? Entonces es una cosa. Y la otra, creo que hay una gran, todavía a pesar de todo lo que ha pasado, de todos los despidos y recortes en los medios, siento que a los que siguen ahí, siguen metidos en su burbuja, ¿no? En su burbuja de ego, y no se dan cuenta de que el periodista no, o sea, a nadie le importa quién hizo el contenido. O sea, el periodista, yo mismo lo fui, trabajábamos por ver publicado nuestro nombre, nuestros textos firmados, salir a cuadro ahora en la tele o en video. O en, y ese ego ha hecho mucho daño, ¿no? Esa ceguera ha hecho mucho daño porque nos ha impedido, nos ha quitado la humildad de ver que tenemos que cambiar, que tenemos que transformarnos, que tenemos que adaptarnos, que tenemos que construir nuevas maneras de comunicarnos y de ser relevantes para una audiencia que hoy pues encuentra más relevante un contenido de gente que no estudió periodismo y que se llama influencer, aunque lo que esté diciendo no está investigado, no está respaldado, no tiene fuentes, o de plano es completamente falso. Entonces creo que es una autocrítica al oficio del periodista, donde tenemos que dejar de lado a nuestro ego grandote para seguir cambiando y mejorando, ¿no? Perfecto. Oye, digo, ahorita vamos a la última parte, pero primero te quería preguntar, eh, ¿algún personaje, algún animal, algún lo que sea, con el que te gustaría que te representáramos durante esta entrevista para los que nos están escuchando en video? ¿Algo con lo que te sientas identificado, que te gustaría que pusiéramos de imagen tuya? Pues me gusta mucho de animal, me gusta el tigre blanco, es como mi Ok, animal preferido, el tigre blanco. va. Entonces Y, pondremos un tigre blanco. y si algún personaje como de la cultura popular, pues podría ser un detective, no sé, ¿Un Sherlock Sherlock Holmes, Holmes? Ok. o también, si nos vamos más chistosos y más de niños, me gusta es Rec.
¿no? Shrek. Ok, pues tú dime, ¿te representamos como Shrek, como Sherlock Holmes o como un tigre blanco? Pues, puede ser Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, va. Pues te Sí, ponemos como Sherlock Holmes. Por cierto, me encantan los libros, los he leído todos los de Sir Arthur Conan Doyle. sí, Muy sí, buenos. sí, a ver, es digamos que mi género preferido es ese, el género detectivesco de novela negra. Súper bien. Pues bueno, fulanito, lo último que me queda por preguntarte es si quieres que te revelemos o si dejamos la entrevista anónima. No, pues dejémosla anónima. ¿La dejamos anónima? Va, perfecto. Bueno, pues No dije nada, nada que no deba, que no me atrevo a decir, pero pues a ver cómo funciona, ¿no? A ver o sea, a ver qué pasa del otro lado, ¿no? Qué comentarios te hacen en la audiencia. va, perfecto. Bueno, fulanito, pues Sherlock, muchas gracias por el espacio. Y pues nada, normalmente aquí pregunto que cómo te contactan en redes, pero pues creo que no se va, no se va a poder. Entonces, pues nada, cualquier comentario o cualquier tipo de colaboración que quieran hacer con fulanito, con slash Sherlock, pues por favor pónganlo en los comentarios y se los hacemos llegar a él, ¿va? Pues nada, quiero agradecerte mucho por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Gracias a ti, Sebas. Un abrazo.